Determinación simple y básica de un ciridio antepuesto ante las vibraciones de un nítido sorudo y comparado con decibeles de control disonante. Notamos que el piano, este piano no ha sido aún constituido como tal por un simple hecho. Está subdividido por dos sonidos propios que en sí pueden funcionar independientemente. Estos completos, aquí le falta una nota, ahorita voy a explicar por qué y a qué pertenece. Esta es una escala, no es una escala, esto se le puede llamar un íneo propio de un íneo acústico. Esto pertenece a un énulo tonal, que en sí, si lo venimos razonando ya con hercios y máquinas de hercio, o sea, lo vamos clasificando, nos vamos a dar cuenta de este pequeño detalle. Ahora bien, aquí, este es un platillo Silgian morbus, que se conocen como medium ride práctico, un medium ride. De hecho son Turkish Kimball, de los antiguos, de los no antiguos, son de los de manufactura física, ética. Son muy buenos. Y tenemos otro que también esos casi desaparecieron, casi ya no los empezaron a fabricar. La campana es muy ovoide, son muy buenos este tipo de platillos por su manufactura. Son Silgian también. Ahora bien, estos dos vendrán perteneciendo a la constitución básica del sonido estridente de estos instrumentos, aunque la idea contemporánea de estos instrumentos realmente, es un poco extenso el asunto, pero realmente la idea, el inicio de esta combinación pertenece a este tipo de sonidos. El chino, considerado el chino y el celíxice, o sea, chino y celíxice. El celíxice le podemos decir esto por su constitución, que de cómo está ensamblado, o sea, de cómo es que lo subdividieron, o sea, sí, de así, o sea, cómo podemos observar acá un triángulo, de cómo subdividieron un ovoide y eso, ¿no? La campana cuadrada, porque esas campanas son un poco, disculpen el óxido, pero son cuadradas, no son redondas como la mayoría de los silsos. Estos son cuadrados, vienen cuadradas. Ahora bien, estos dos sonidos vendrían perteneciendo a una constitución básica del piano en cuestión de un tilde enular. Explicando primero el origen y la idea principal de este instrumento, viene constituido por nítido, que es la nota si, o sea, la escala más elevada de una progresión ondulatoria, o sea, para tener una coherencia de entonación o de límite, de un tope, de un límite propio, ¿sí? Siempre el agudo va a ser agudo, o sea, agudo y grave, ¿no? O sea, ya he explicado en otros videos ese asunto de mi canal. Ahora bien, el piano se constituye realmente, la primera combinación se constituye por una chiura. La chiura empieza con un énulo o con un estridente neutral o un estridente, sí, ¿no? O sea, un estridente pentatónico, por así decirlo, que vendría siendo la nota do, re, mi, fa, sol, la nota sol,
reiterando con una íctera su acústico, énulo, acústico y nítido. A esto se le llama kiura de tepetas. Ahora bien, comparando el instrumento o el inductor disonante o trifónico o de trémolo que tenemos acá, esa kiura se transforma, o sea, lo obtenemos en un solo sonido. ¿A qué me quiero referir? Eso es a lo que voy. Está constituido por una kiura, el piano, o sea, la kiura donde estoy, estamos al revés, es esto, y su determinante acústico, que es el que le da el parámetro de onda o de desplazamiento tonal. Ahora bien, ese es uno. El Celíxice va a interaccionar, por ende, a las ícteras. ¿Qué quiere decir eso? Que los elíxises solamente van a controlar, o sea, controlan en este caso, ahorita voy a explicar el porqué de los dos primeros silsos, corresponde a el sorudo tonal, dado a la estructura que ya conocemos todos de la imagen, de la lectura de la imagen, ¿no? De que por qué hicieron negras, combinaron negras y blancas. Es por esa razón. No es muy simple explicar la constitución del instrumento y cómo es que se construye o cómo es que se diseña. Es muy complejo y es de alta precisión. Ahora bien, está esto y está este. Esa es la constitución básica del piano. Ese, como se lee, negras y blancas, vendría siendo negras estos sonidos y blancas estos sonidos. Nada más. Ahora bien, como está el instrumento, sí es un poco penoso decirlo, pero ya he estado checando, si no quiero decir mucho, los estridentes o los ácaros que están usando aquí no es nada fuera de lo común. Las notas que pertenecen, o sea, al intervalo, lo conocen como intervalo, como modo, como entonación, como afinación y etc. Hay muchos términos que denotan este tipo de cosas. Ahora bien, el instrumento del piano actual está pues modulado solamente en dos sonidos ya conocidos. O sea, no está fuera de lo común. Estos, el blanco, pertenece, lo que son los blancos, pertenecen al decibelio de oriundo. Estos silsos, que es Silgian, es un timbaltrón, Silgian, pero lo conocen como timbrite. De hecho, muy bueno el silso, excelentes. Pertenecen a las blancas, al estridente o al acústico de las blancas. Bueno, aunque el do aquí en América no se va a utilizar, eso después ya lo explico. O sea, sí, bueno, en cuestión de cierta música americana no se usa. Pero bueno, o sea, el decibel que se usa en esto pertenece nada más, ya sea agudo o grave, pertenece a oriundo, se le conoce como oriundo, o es un inductor del sonido. Ese sonido característico pertenece a estas vibraciones. Si ponemos algo más claro,
bueno, algo más claro, no sé. Aquí denota siempre en esta nota de nota. El sorudo que emite como pastoso, como nítido pastoso, es característico del sorudo que se le agregó a estos instrumentos, o sea, de la afinación, el torque de la cuerda. Ahora bien, estos blancos pertenecen a oriundo, a ese. Nada más, muchos se preguntan, o sea, yo me preguntaba, ¿qué pasa con los agudos? ¿Cómo es que los afinan? O sea, hablando de hercio y entonación de dísonos, en cuestión de un nítido tonal, de que si hubo problemas al momento de pasar el re hacia el re mayor o hacia un re menor que está más abajo. O sea, dices, ¿cómo es posible que lo entonaron, ¿no? O sea, los genios que hicieron el instrumento, para que no desentonara o no saliera de contexto las notas. Y hoy actualmente me voy dando cuenta que pues, es lo mismo, ¿no? O sea, que solamente es un inductor de sonido, que se basan sobre una vibración etérea ya controlada por Siljan, bueno, de aquellos que manufacturaron este tipo de campanas y de longitudinales del silso, o sea, del tipo de silso, ¿no? Este es un inductor de dísonos, se les conoce como dísonos, inductores disonantes. Sí, ya sabes, cívica, ética, profesionales de la construcción, que investigan sobre decibeles acústicos y etc., ¿no? Bueno, las notas blancas pertenecen a ese sorudo, o sea, a ese decibel. Ahora bien, vamos con las negras. ¿Por qué suenan así? Ahora bien, este silso pues es un morbus tron, medium ride Siljan. Si escuchamos su campana, un poco de vacío, suena como sorudo vacío, y lo comparamos con las ícteras, nos damos cuenta que es el mismo modulador, tanto de ese como de ese, blancas y negras. Ahora bien, yo me hago una pregunta de que si es esto así, hubiera sido una mejor modificación en caso de que el piano, ¿no? O sea, de que lo hubieran dejado, pues, más que nada un poco, disculpen, ¿no? Pero lo hubieran dejado mejor independiente, no combinar sonidos, o sea, de constitución, ¿no? Porque son alturas. Esto ni siquiera llega a un andante de tempo, de ritmo, ¿no? No es lo mismo que, eso no es lo mismo que, incluso se escucha una disyuntiva disonante, como que raro, como que no cuadra con la entonación. Hablando de inductores ya profesionales, éticos, bastante buenos, o sea, que no podemos poner en duda a este tipo de empresas, no puede servir de un andante mínimo de tempo, para el baterista, o sea, o para hacer melodías, como que no entona, se queda abierto.
En lugar de que haga una onda perpendicular o un equilibrio, abre la nota, abre el acústico entre la distancia de elevación de aquí, o sea, del neutro, del equilibrio del péndulo de oriundo, al intervalo del morbus. Es más abierto. Se escucha luego. O sea que sí son buenos los silsos. A lo que yo me refiero es que no cuadra en la composición. O sea, cuando uno va a componer música necesita uno un control definitivo. Por ejemplo, un diátono, ¿no? O sea, un nítido, perdón. Tener decibeles nítidos para que puedas saber cuál es agudo y cuál es grave. Si lo dejas abierto, como en estos casos, ¿qué es lo que va a suceder? Pues no se va a entender, porque tienes que modular el doble. Ahora bien, lo correcto de decibeles es estos sonidos. En este caso tenemos un Z, bueno, es un Z normal, pero realmente este es un Z abdice, abedice, así se llaman. Si hubiera sido así, el piano con esos decibeles controlados, es mínimo de tiempo. Hace mínimo de modulación rítmica. O sea, quiere decir, bueno, uno que es baterista, uno percibe esos sonidos, esos ecas. Hubiera sido mucho mejor al momento de componer, o sea, que me disculpen, ¿no? Pero para mí así es.